Muy buenos días a todos. Muchas gracias por participar en el mini webinar de hoy, una serie de webinars donde traemos a personas de referencia para hablar de los temas principales en el mundo de capital humano. Hoy nos espera una sesión de lujo, la verdad estoy yo muy ilusionado. Un saludo especial a Fausto Muñiz, el chairman y fundador del grupo PAE, que está hoy con nosotros, y también al querido Pedro Borda, que fue presidente de AMEDIR por muchos años y tenemos el placer de que sea un embajador de Minu. Espero que estéis muy bien todos, espero que ustedes, vuestras familias, vuestros equipos estéis todos bien de salud y cuidándoos mucho. Y espero que tengáis vuestra taza de café para esta sesión y esta entrevista que promete ser muy interesante y darnos mucho que pensar a todos los que estamos participando hoy. Mi nombre es Nima Pursas, yo soy el director general y cofundador de Minu. Somos una empresa de bienestar financiero para los trabajadores y nuestro primer objetivo es ayudar a resolver el problema de la falta de liquidez con la que viven muchos colaboradores entre nómina y nómina. En particular nos preocupa mucho el nivel de estrés financiero y el nivel de endeudamiento que eso genera. Hemos inventado y hemos creado este modelo en México, este concepto de salario on demand, donde ofrecemos acceso al colaborador a su salario ya trabajado cuando lo necesite y sin que tenga que esperar al pago de la nómina. No es un préstamo, no es un adelanto, es puramente acceso a lo que ya legalmente le pertenece al trabajador, por lo cual no cobramos una tasa de interés, sino que cobramos una cuota fija, una comisión fija por retiro de 39 pesos, como si fuese un cajero y da igual el monto que retire el trabajador. A través de una aplicación móvil, donde uno puede ver cada día cuánto ha trabajado, cuánto tiene disponible, elige el monto que necesita y 24/7 y de forma inmediata recibe esos fondos en su cuenta nómina. Trabajamos de la mano de las áreas de recursos humanos que ofrecen Minu como un beneficio a sus colaboradores para mejorar la atracción y retención de talento, la productividad. No tiene ningún costo para la empresa en absoluto, es gratis. Y la empresa no requiere cambiar sus tiempos y sus procesos de pago de la nómina. Eso sigue exactamente igual. Y nosotros nos integramos con la herramienta nómina para que el proceso esté automatizado y no genere ninguna carga administrativa. La verdad es que nos sentimos muy orgullosos y es un honor para nosotros. Trabajamos con 65 empresas. Hoy en día trabajamos con empresas como PAE, TotalPlay, Grupo Brisas, OfficeMax, ICA, Indra, Mave, Michael Page, Forbes, y ofrecemos nuestra solución a 100.000 trabajadores. Y creemos que lo que más orgullo nos da es el sentimiento que nos comparten nuestros usuarios, que es ese sentimiento de, por un lado, empoderamiento. Ahora puedo afrontar mis emergencias imprevistos con el resultado de mi esfuerzo, con mis propios fondos. Y el segundo es uno de paz mental, uno de tranquilidad. La verdad es que creemos que el nivel de estrés financiero es alarmante en el país, hasta incluso antes de la pandemia. Hoy me da muchísimo gusto, tenemos un invitado muy especial. Y de lo que vamos a hablar hoy, vamos a hacer una entrevista, vamos a hablar de un tema que creo que es un tema que todos nosotros que estamos en la llamada estamos pensando mucho. Y es ¿qué va a ser la cultura organizacional post-pandemia? ¿No? ¿Qué cambios vamos a ver? ¿Qué se va a quedar? ¿Qué se va a ir? Y creo que tenemos una de las personas que más que nos puede ofrecer reflexiones de las más interesantes, informadas que podríamos tener. Hoy tenemos con nosotros a Jorge Pérez, quien es el CEO global del Grupo PAE. Jorge es un alto ejecutivo en el mundo de B2B, de gestión de talento y también en el mundo del empleo. Y él también tiene una pasión muy fuerte por impacto positivo, impacto social, ¿no? Y ha trabajado en iniciativas para educación, para emprendimiento social, para el desarrollo social y también para cómo llegar a segmentos desatendidos en nuestra sociedad. Jorge se incorporó al Grupo PAE en el 2017 como su CEO
liderando la expansión de negocios estratégicos por todo el mundo. Pai tiene presencia en 12 países en Latinoamérica y también en Estados Unidos. Durante su gestión, él lideró lo que fue la adquisición de la unidad de negocio en Argentina y también el desarrollo de modelo de negocios y la expansión en 6 mercados de Estados Unidos. Antes de PAE, Jorge trabajó por más de 25 años en otras empresas globales de staffing en América Latina y también en Norteamérica. Digamos, no voy a listar todos los logros de Jorge porque si no se nos llegaría el webinar entero solamente en eso, pero resaltaría un par de ellos. Resaltaría que él comenzó su carrera en gestión de talento y personal en México y en Centroamérica y logró obtener un 50% de participación del mercado, ¿no? Y justo por eso le pidieron mudarse a Estados Unidos para expandir el negocio ahí en América del Norte, donde también ahí aumentó la rentabilidad por un 44%. Mientras hacía todo esto, también Jorge tuvo tiempo de fundar el AMECH, Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, que todos conocemos, que representa las empresas más grandes de la industria de staffing dentro del país. Y también construyó una fundación en México y en Centroamérica que apunta a programas de desarrollo para tener un impacto social. Los más relevantes son Caminemos Juntos, que es un programa dedicado a contratar personas con discapacidad, y el proyecto Siembra, que es un proyecto dedicado a ayudar a la mujer en la pobreza a generar su propio negocio. Y Jorge tiene muchísimos reconocimientos. Fue reconocido como parte de los top 100 líderes dentro del mundo del empleo temporal durante 2 años consecutivos. También fue reconocido dentro de los 25 líderes más influyentes de la industria del staffing en América Latina. Y Jorge tiene una licenciatura en Ingeniería Eléctrica y Mecánica de la Universidad La Salle de la Ciudad de México y ha participado en varios programas ejecutivos en Europa, en México y también en Estados Unidos. Tenemos un invitado de lujo. La verdad es que es un honor tener a Jorge Pérez con nosotros. Muy bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias, Nima. Gracias por la introducción y bueno, pues mucho éxito y muchas felicidades por lo que están haciendo. La verdad es que he tenido la oportunidad de ver tu aplicación y el modelo que tienes y se me hace extraordinario, ¿no? Yo creo que América Latina lo necesita muchísimo y yo creo que, como bien lo decías, esa paz mental que necesita la gente, que es parte de lo que ahorita platicaremos, es algo muy importante y sobre todo en esta situación que vivimos. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, gracias por tus palabras. Y Jorge, esta conversación de hoy, cultura organizacional post-pandemia, creo que es algo que está ahora mismo top of mind para muchos de los que estamos en esta llamada. También para todos los oyentes, vamos a compartir la grabación de esta llamada. Todos los que se registraron nos lo vamos a enviar. Os invitamos también a que nos sigáis en LinkedIn y en nuestra página web en minu.mx para los webinars y para recibir la grabación. Y Jorge, si te parece, empecemos hablando de home office, ¿no? Creo que todos estamos y creo que cualquier visita a LinkedIn vemos que es una conversación que está haciendo sobre home office, si es positivo, cómo impacta la moral, cómo impacta la productividad, qué piensan las empresas, qué piensan los trabajadores. Pero me encantaría tu perspectiva de qué son los pros y los cons, las ventajas y las desventajas de home office, ambos para las empresas y también para los colaboradores. Muchas gracias, Ima. Mira, yo creo que el tema de home office es algo que se ha acelerado, ¿no? Ya venía una tendencia a la alza, sobre todo en ciertas economías en Norteamérica, Europa y en algunos casos en mismo la América Latina. Pero yo creo que, bueno, este tema evidentemente lo ha acelerado. Yo creo que tiene grandes ventajas y grandes retos. Yo te diría que el tema del home office llegó para quedarse esta realidad. Yo creo que nos estamos reinventando. Yo no he escuchado todavía alguna empresa que diga que va a regresar a oficinas al 100%. Nosotros como organización hemos reducido espacios prácticamente en todos los corporativos que tenemos a nivel global. Hemos reducido espacios porque estamos modificando ese balance simplemente por el bienestar de nuestra gente, ¿no? Nosotros, te diría, de home office, en 2 semanas, cuando esta situación arrancó, el 96% de todo el personal de
de Grupo PAI se fue a trabajar home office y afortunadamente teníamos la capacidad tecnológica para hacerlo. Y eso lleva a grandes retos. Yo te diría, el mayor reto que hemos visto nosotros es cómo mantienes esa conectividad y cómo mantienes esa unidad de los equipos de trabajo, ¿no? Que la gente se sienta conectada, que la gente se sienta entendida, que no se sienta sola. Y yo creo que mientras tengas esa visibilidad y tengas la oportunidad de poderlo solventar, yo creo que tiene grandes beneficios porque por otro lado la calidad de vida que se puede generar para las personas es valiosísima, ¿no? En ciudades como la Ciudad de México, donde algunos de los colaboradores tardaban hora y media, 2 horas en llegar a casa, más lo que implica los costos de transporte, bueno, pues eso es un ahorro fundamental, ¿no? Y si generas las herramientas y las tecnologías adecuadas, generas una gran productividad. Nosotros como organización ante este reto, y gracias a las ideas y empuje de Fausto, desarrollamos una plataforma que se llama PayUne y lo platico como un ejemplo de que nosotros funcionamos, donde es una plataforma de conectividad y productividad, donde en una sola pues, herramienta tengas la capacidad de conectarte, de platicar, de tener objetivos, tareas, videollamadas. Entonces, integras todo eso y generas esa pertenencia que es muy importante con los colaboradores. Yo creo que el gran reto es mantener eso y este tipo de herramientas y este tipo de comunicaciones que son tan trascendentales, creo que son muy importantes porque van a hacer la diferencia. Nosotros como organización lo que nos hemos encontrado y trabajamos pues, con miles de empresas a nivel global es que muchas empresas, digo, las grandes corporativos pues ya tienen ciertas herramientas de comunicación sofisticadas que siempre son parte de, pero las medianas y pequeñas empresas no tienen esas soluciones. Entonces, lo que nos encontramos es gente rascándose en la cabeza y diciendo, el director general o recursos humanos, ¿cómo le voy a hacer para mantener la productividad de mis equipos de trabajo? ¿Cómo los mantengo conectados? Entonces, y de ahí salen mil cosas que tú conoces, ¿no? Si te conectas por WhatsApp o si te conectas por alguna videoconferencia, pero ese es el gran reto que yo creo que se tiene que vislumbrar como algo que se tiene que solucionar. Si mantienes eso, la productividad se mantiene muy bien. Nosotros a eso le llamamos las 3 Cs, ¿no? Comunicación, continuidad y colaboración, en donde si mantienes esa perspectiva, podrás seguir adelante. Entonces yo creo que el tema del home office tiene muchos beneficios con estos retos que platicamos ahorita, pero ahí es donde viene la reinventarnos como organizaciones y en este caso desarrollar plataformas como la nuestra PayUne que te permite hacer eso, ¿no? Para que puedas colaborar y trabajar y eso te da esa continuidad que es necesaria porque al final yo te diría, el tema no es nada más hacia adentro, ¿no? De que tus procesos fluyan, sino el tema es que tú des el servicio adecuado a tus clientes y que sea un proceso transparente para que no sientan la diferencia de si estás trabajando hoy desde casa o desde la oficina. Yo creo que esos son los grandes retos y ahí es donde recursos humanos, en mi humilde opinión, tiene mucho trabajo que hacer, porque lo estamos reinventando y yo no veo que nada de esto vaya a desaparecer, más bien se está potenciando y la velocidad de cambio y adaptación va a ser la diferencia de las empresas que puedan ser más o menos exitosas. Muy interesante vuestra herramienta de PaeUne. Y justo comentas que estos cambios, como el cambio en home office, han venido para quedarse, ¿no? Creo que es algo que pensamos mucho, que qué tanto lo que estamos viviendo es reacción, ¿no? A la pandemia, al contexto, y qué tanto es transformación, ¿no? Y de los cambios organizacionales que estás viendo que trajo la pandemia, comentaste home office, ¿qué otros crees que están aquí para quedarse? Fíjate que es una buena pregunta y reflexiono sobre esto. Yo creo que desde el punto de vista de cambio organizacional hay 3 grandes pilares atrás, ¿no? Lo que es el cambio en procesos, lo que es el cambio en tecnologías y lo que es el cambio en tu equipo de trabajo, tu gente, tu cultura. Yo te diría que los procesos de alguna manera se modifican, pero se mantienen. Tú tienes un modelo de negocio que a menos que se vea totalmente parado por la situación, entiéndase restaurantes que dejan de operar y que tienen que cambiar de servir mesas a hacer un delivery, donde sí realmente el proceso cambió. Pero en la general las empresas yo creo que se modifican un poco. Las herramientas y las plataformas tecnológicas evidentemente te dan la flexibilidad que necesitas para poderlo hacer. Y la cultura de tu gente, que yo creo que es el que tiene mayor reto porque la velocidad de cambio, que yo creo que es lo que ahorita estamos viviendo, es lo que nos hace pues ver las posibilidades y también los retos.
Y yo creo que la capacidad de adaptación del ser humano en este sentido, y es ahí regreso al tema de recursos humanos, en la medida que podamos ayudar a nuestra gente a adaptarse a esta nueva realidad, yo creo que vamos a ser más exitosos. Entonces, desde el punto de vista de cambio organizacional, yo creo que el gran reto es adaptarnos a este nuevo modelo de negocios. Y cuando digo modelo de negocios me refiero al trabajo flexible y remoto, ¿no? Porque eso es una realidad, independientemente de la industria en la que estés, va a pasar. Simplemente por espacios, por densidad de metros cuadrados que puedas tener tanta gente, por el tema de la sana distancia que tenemos que mantener. Y mismo los planos y las fábricas de producción, nuestros clientes en todos los casos, han tenido que redefinir el layout de las fábricas de productivas para poder acomodar las células de trabajo de una manera diferente y con mejor sana distancia y con las protecciones necesarias. Entonces, yo creo que todos esos tipos de cambios no se van a ir, van a quedarse. Yo creo que hay que repensar muchísimo también todo el tema que teníamos antes de trabajar en la oficina y trabajar y para tener una junta tenemos que estar todos aquí cara a cara. Hoy estamos, pues tú estás en California, yo estoy del otro lado del país y a lo mejor tenemos gente ahorita en México o en Sudamérica que están conectados. Y la verdad es que es irrelevante la distancia donde estés, ¿no? Siempre y cuando tengas la manera de poder generar esa interacción que sea tan buena. Y yo creo que desde el punto de vista de cambio organizacional, eso es lo que va a quedar para futuro y yo te diría, no es que sea estable, sino que va a ser un cambio progresivo. Yo creo que apenas estamos aprendiendo a vivir esta nueva realidad. Todavía nos falta mucho por descubrir. Yo creo que no hemos tocado fondo desde el punto de vista de realmente entender cómo podemos operar de una mejor manera, más eficiente y más productiva. Yo te diría, si tú analizas la bolsa de mercado de valores de Estados Unidos, y ves ese repunto que tuvo, se cayó un 30% en un mes, una caída brutal, ¿no? La más grande en la historia de la bolsa, desde el punto de vista en tiempo, y se recuperó, y ahorita está pues casi llegando a recuperarse donde está. De hecho, Nasdaq está arriba de donde estaba antes. Y analizando este tema y platicando con expertos en el área, lo que ha pasado con las empresas es que el volumen de ingresos en general ha bajado. Ninguna empresa, pocas empresas, muchas empresas de tecnología son las que llevan la ventaja, pero la mayoría de las empresas van a quedar rezagadas en su volumen de ventas comparado con el 2019. 5, 10, 20%, depende de tu industria y de tu negocio. Pero lo que es una realidad es que el control del gasto y la rentabilidad de los negocios ha subido. Y es por eso que la subida en la bolsa de valores se ha dado, porque las empresas se han dado cuenta que aunque tienen menores ingresos en volumen, manejando su operatividad de una manera diferente por la realidad que estamos viviendo ahora, la rentabilidad es mejor. Entonces, la calidad de venta ha subido, lo cual es muy interesante. Y eso te da una gran señal de cómo las empresas se están adaptando en estos cambios organizacionales. Y nos hemos dado cuenta como ejecutivos de empresa que, bueno, podemos hacerlo de una manera diferente sin sacrificar ni productividad ni servicio a nuestros clientes y evidentemente buscando una rentabilidad mejor. Entonces, yo creo que son grandes ejemplos positivos que yo creo que nadie esperaba. Todo el mundo pensaba, bueno, esto se cae y se va a caer los ingresos y hasta abajo, ¿no? Y la verdad es que hemos encontrado caminos para mantener esa rentabilidad y mantener a nuestra gente conectada y productiva para poder regresar. Yo creo que es uno de los cambios que seguimos aprendiendo, pero que en este caso, y regreso platicando de recursos humanos, yo creo que el recursos humanos, desde hace mucho tiempo, debe haber sido el doctor de cabecera de la dirección general. Hoy más que nunca tiene que ser ese doctor de cabecera, porque tenemos que valorar cómo hacemos para engarzar de mejor manera a nuestra gente y que esa colaboración se dé. Si mantenemos ese enlace bien armado y esa productividad a la alza, yo te diría que las empresas van a seguir evolucionando y cambiando de manera muy positiva. Es fascinante, Jorge, ese punto sobre la mejora en eficiencia y eficacia que ha generado la pandemia en las organizaciones. Justo esto que comentas, digamos, de este nuevo rol que tiene recursos humanos en este contexto donde nosotros también vemos nuestros clientes, recursos humanos está siendo muy decisivos, están siendo innovadores, está haciendo un rol heroico para no solamente adaptarse, como comentabas, pero también para proteger el bienestar de sus empleados. Y si hablamos de eso, teniendo en cuenta que todos los colaboradores se van a acordar siempre
cómo les trató su empresa y cómo les protegió y cuidó su empresa durante la pandemia. ¿Qué son los mecanismos que recomiendas que apliquen las empresas para la protección social de los colaboradores? Es un tema que obviamente estamos hablando de muchos diferentes ángulos, ¿no? De un lado de seguir la regulación, de un lado, digamos, más que tenga que ver con sembrar lo que necesitaremos el día de mañana, dado esta transición que estamos viendo en estos cambios organizativos. Pero ¿qué mecanismos principales recomiendas ahí a los líderes de recursos humanos? Híjole, yo creo que la primera es hay que ser humano, ¿no? Nosotros aquí te diría que nosotros aquí en la organización, ante toda esta situación tan difícil, nosotros no despedimos gente. Nosotros nos redujimos, principalmente los ejecutivos, nuestros salarios por un tiempo determinado, el tiempo que fuera necesario, para poder mantener la fuerza laboral que tenemos, porque si cortas en tu organización, y a veces entiendo es necesario porque no existe la demanda, nosotros tuvimos la fortuna de poder solventar eso a través de otra estrategia, pero mantienes esa conectividad y mantienes a esa gente con un salario que de otra manera difícilmente lo va a percibir y se va a volver a colocar en este momento que estamos viviendo. Entonces, yo creo que tenemos que encontrar creatividad en la manera que estamos eficientando nuestro gasto. No quiere decir que sea para siempre, pero es una manera más coherente desde nuestra óptica de poder mantener eso y que al final a nosotros nos resultó en una moral a la alza de una manera extraordinaria y donde los mismos ejecutivos de la empresa se sienten parte de la solución, porque al final el dejar de percibir algo es por un bien más grande, ¿no? Entonces, creo que son ese tipo de creatividades que tiene que haber mucha flexibilidad, ya existían los beneficios menús a la carta, donde tenemos que ser mucho más creativos en qué soluciones damos. La solución que tú tienes en Minu es un excelente valor donde la gente puede solventarse, ¿no? O sea, ese tipo de cosas son muy valiosas. Nosotros desarrollamos también otra aplicación que se llama Pilar, que lo que busca es generar una comunidad donde la gente le des apoyo de educación, donde pueda haber su nómina, donde puedas tener descuentos de algunas cosas, donde le des la oportunidad de que la gente tome más control de su vida a través de allegarle y ayudarles, ¿no? A tener soluciones que de otra manera les costaría mucho trabajo. Yo creo que en recursos humanos tenemos que ser muy creativos y buscar soluciones como estas para decir, oye, ¿cómo le hago para llegarle a mi gente oportunidades o soluciones que para ellos sean importantes? Porque a lo mejor para ti, Nima, para ti es importante tomar un curso elevado de finanzas o no lo sé, ¿no? Pero a lo mejor para otra persona, para Jorge Pérez, lo que me interesa ahorita es, oye, ¿cómo me preparo para la entrevista? Porque hace muchos años que no le hago para eso, ¿no? ¿Cómo preparo la entrevista y cómo aseguro llegar al punto final que es tomar ese trabajo? Pues yo creo que tenemos que buscar ese tipo de cosas y tenemos que ser muy humanos. Yo creo que a veces se nos ha olvidado dentro de la vorágine de la dinámica corporativa, todo es eficiencia y buscar generar cosas, pero regresemos a ver a la gente, regresemos a ver a la gente como gente y busquemos darle lo que realmente necesita. Es un ejemplo muy inspirador en cómo habéis abordado esta situación. Cuando pensamos en, digamos, las complejidades de la situación actual, ¿no? Y más pensando desde un punto de vista de la gobernanza, ¿qué tanto crees en la necesidad de tener un comité de gestión de crisis, ¿no? Porque y si crees en ello, ¿qué recomendaciones tendrías para cómo constituirlo, digamos, y cómo debería de operar? Si me hubieras preguntado eso hace un año, te diría, pues sí, es importante generar un comité de crisis. Ahorita, diario es crisis, ¿no? Entonces, es la dinámica, es nuestra realidad. Yo creo que si nos vemos nosotros como un semáforo, rojo, amarillo y verde, como ejecutivos o líderes de empresa en recursos humanos también, no puede estar en verde. Tampoco puede estar en rojo, no puede estar en pánico todo el tiempo. Tienes que estar en amarillo, siempre alerta. Y yo creo que el comité de crisis se vuelve la tendencia de cómo funcionar. La cadencia de la comunicación, el flujo de comunicación, la transparencia que exista, la flexibilidad. Eso es, yo creo que la mejor manera de manejar cualquier situación que veamos ahorita. Porque sí, puede ser un comité de crisis que tiene que estar prehecho antes de la crisis para que sepa todo lo que tiene que hacer y ejecutar lo que tiene que hacer, que es para eso están hechos y están diseñados. Pero hoy por hoy, eso nos pasa a diario, porque no sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos si el virus va a volver a subir y va a haber otro cierre de la economía. Tenemos que estar plenamente comunicados y alertas a esto para dar lo más posible un paso adelante o por lo menos estar al tanto de lo que tenemos que estar haciendo, ¿no?
Has comentado un par de veces este concepto de, digamos, de mayor flexibilidad, ¿no? Y creo que es algo que lo estamos viendo en ámbitos diferentes, ¿no? Flexibilidad de dónde trabajas, flexibilidad en los horarios en los que trabajas, flexibilidad financiera como la que ofrecemos en Minu. Entonces, cuando piensas en flexibilidad, flexibilidad después de la pandemia, ¿esto es algo positivo o negativo en particular para la productividad de las empresas? ¿Qué quiere decir esta flexibilidad y cómo impacta la productividad? Es una excelente pregunta. Yo te diría, el tema es generar esa conciencia y por eso yo creo que, por eso no creo, o sea, lo veo y eso firmemente lo pienso así. Creo que es tan importante desde recursos humanos el que generemos esa sentido de pertenencia con nuestra gente ahora que estamos trabajando más remotos. Porque esta flexibilidad lo que también genera es también un alto sentido de responsabilidad de los colaboradores. Porque no se trata de que la gente trabaje desde casa y están de vacaciones, ¿no? No se trata de que la gente se levante en pijama a trabajar desde la computadora, porque no está bien, es un principio donde tienes que estar al 100% para poder generar la productividad que se necesita. Y si tú como colaborador tienes herramientas para poder conectarte a la hora que tú necesitas conectarte, te estás ahorrando 2 horas de tráfico para llegar a la oficina, te estás dando 2 horas más de productividad, tú también como colaborador, si a tu colaborador le das eso, le estás generando una mejor calidad de vida porque va a poder ser más efectivo y eficaz en lo que está haciendo, su productividad evidentemente va a subir y tú como organización pues vas a ganar, ¿no? Entonces los tiempos de trabajo se vuelven más efectivos, menos en el radio pasillo, menos en el cafecito y en el cigarrito, y más en esa flexibilidad positiva, pero tenemos que generar desde recursos humanos ese sentido de responsabilidad y es por eso, en realidad lo menciono como un ejemplo de verdad, nosotros con esta plataforma que hemos desarrollado nos permite hacer eso, asignas tareas y objetivos y que la gente los termina. Y si antes se tardaba 3 horas y ahora se tarda 1 hora y puede tomar un descanso un poquito más grande, bienvenido. Porque entonces todo el mundo está ganando, ¿no? Entonces ahora sí esta flexibilidad se vuelve real, positiva, porque generas lo que estás buscando hacer, que es que la gente esté bien, que esté comprometida, que se sienta parte de la empresa y que te genere el valor que necesitas como colaborador. Está muy en línea con nuestra propia experiencia de Minu. También nos sorprendió que hemos visto una mejora material en la productividad, ¿no? Y nos preocupaba si se iba a materializarse o no. Jorge, ¿te parece? Hagamos un ejercicio de Nostradamus de predecir el futuro, que parece que está muy de moda estos días. Hablamos mucho de qué pasa justo después de que acabe la pandemia, aunque no sabemos qué quiere decir eso desde el punto de vista de horizonte de tiempo y de fechas. Pero si pensamos digamos, en la situación a nivel de recursos humanos, en un futuro que no sea, no dentro de 5 años, pero si pensamos dentro de un año, a finales del 2021, ¿qué pinta tiene eso? ¿Qué es esa nueva normalidad? ¿Cómo será? Híjole, mira, la verdad es que yo nadie sabe ahorita cuándo va a terminar esto. Lo que sí sé es que esto va a continuar. Y no yo, por lo que hasta ahorita he leído, y no soy científico, 2021 es un año más de cambios y 2022 será algo más donde podamos ver un poquito hacia dónde va terminando esto. Yo lo que sí creo es que tenemos que estar en tenemos que estar parados en las puntas de los pies. Tenemos que estar en este semáforo en amarillo para poder mantener la alerta necesaria para poder seguir trabajando. Yo creo que nos estamos reinventando, yo creo que estamos viviendo de alguna manera un nuevo renacimiento desde el punto de vista laboral, donde la capacidad de cambio y adaptación de las organizaciones va a ser la determinación del éxito de la empresa. Tenemos que vernos así y yo te diría que los directivos de las empresas, el director de recursos humanos, perdón por mi analogía, pero por ahí hay una caricatura que me gustó y por eso lo uso, tiene que ser como un Tarzán, ¿no? O sea, tienes que liderar y cambiarte de liana, porque si sigues por la misma, no vas a llegar donde tienes que llegar, porque esa liana está amarrada a lo que está al pasado y te vas a quedar ahí colgado. Tienes que cambiarte, irte a la siguiente y a la siguiente y tienes que tomar esos pasos y esos riesgos y tenemos que aprender y tenemos que buscar de una manera decisiva combatir los anticuerpos corporativos que tenemos es que así no sea antes. Esto siempre lo he hecho de esta manera. Tenemos que pelearlo desde el ángulo de recursos humanos para cambiarlos porque la realidad es otra. Y esto va a ser permanente hoy, 2020 y 2021. O sea, esto no va a terminar hasta que encontremos
nuevas maneras y que sepamos cómo vamos a aterrizar. No sabemos todavía, pero lo que sí sé es que esta capacidad de adaptación y cambio y liderar cambiándose de lean en este ejemplo un poco burdo que pongo, creo que son fundamentales. Me ha encantado esa analogía de Tarzán y también tu caracterización del renacimiento, ¿no?, que estamos viendo en el mundo laboral. Creo que una cosa que nos preocupa a todos, digamos, en estos momentos difíciles es en particular los trabajadores con rangos salariales más bajos, ¿no?, los que están más vulnerables y a los que más impacta lamentablemente esta situación. ¿Qué, qué tipo de protecciones recomiendas para este colectivo? Híjole, pues mira, una es lo que platicamos hace rato, ¿no? Es la gente más vulnerable por muchas razones y donde tenemos que como organización, y a eso me refería hace rato cuando decía, tenemos que ser humanos, tenemos que buscar cómo protegemos a esta gente, porque no se trata, siempre es muy fácil pasar con el rasero y hacer cortes, ¿no? Oye, pues baja el 10% tu nómina y ¡pum!, lo cortes. Una tienes que cortar en diagonal normalmente, y si cortas arriba más, mejor, porque realmente la gente de abajo es la que hace el trabajo pesado y es la que tenemos que entender y respetar. Y por supuesto hay momentos donde, bueno, no hay espacio, pero esa es la que en ese sentido tenemos que tener cuidado y tenemos que pensar muy bien cómo y cuándo hacemos ajustes. Dos, yo creo que tenemos que ser muy efectivos y creativos en la búsqueda de soluciones y beneficios. Soluciones como la que tú pones en la mesa, pues son fundamentales, donde la gente tenga, como tú le decías al principio, esa seguridad de, oye, pues aquí tengo una lanita que ya me gané, porque ya la trabajé, nadie me la está regalando ni estás adelantando nada. O sea, este es mi dinero. O sea, darles esas herramientas, darles la capacidad de tener más cursos básicos para que la gente se prepare, ciertos descuentos. O sea, por eso nosotros generamos Pilar, precisamente para generar esa comunidad y que la gente sienta un lugar donde pueda decir, oye, aquí tengo las cosas que yo necesito. Y eso es la mejor manera que podemos ayudarles, ya que estar muy cerca de la gente. O sea, eso lo digo, yo creo que es obvio para cualquier ejecutivo de recursos humanos y cualquier directivo, pero hoy más que nunca tenemos que estar ahí, tenemos que escuchar, porque la gente tiene otras necesidades y las realidades que están viviendo a lo mejor son un poco diferentes. Y a veces nosotros en otra posición pensamos, no, es que esto es lo mejor para ellos. No lo sé si hoy es lo mejor para ellos, cuando antes era lo mejor. A lo mejor es algo diferente. Y yo creo que esa es parte de lo que tenemos que estar buscando. Me encantan estas herramientas que habéis construido. ¿Nos cuentas un poco más de Pilar? ¿Nos cuentas un poco más de PAE-UNE? Con Porque creo mucho gusto. que en particular pues, son más relevantes ahora que nunca. Pues mira, Y PAE-UNE también me interesó, me fascinó mucho creo que uno de los retos que todos tenemos ahí está el aspecto, digamos, de la productividad, pero luego hay aspecto más de la cultura y de la moral, ¿no? Y cómo replicamos mucho lo que pasa antes de forma presencial, cómo lo replicamos de forma remota. sí, mira, la verdad es que creo que parte de lo que nos ha funcionado muy bien es la filosofía de dónde viene. Es una plataforma la verdad es muy efectiva y funciona muy bien porque te maneja registro de checado de horarios, tienes conferencias, comunicación, asignas objetivos, tareas, te comunica, todo eso está integrado. Pero la filosofía no es una herramienta de control, es una herramienta para ti colaborador, para que seas más efectivo en tu día y seas más eficiente. ¿Y qué crees? Lo que platicaba hace rato, si tu día lo acabas más rápido, pues te va a dar más tiempo de que puedas avanzar alguna otra cosa o que descanses, ¿no? Porque lo que nos hemos encontrado es que la gente está conectada de 7, 8 de la mañana a altas horas de la tarde, noche, ¿no? Que tampoco es bueno porque eso te quema y te cansa. Entonces también tenemos que dar esos espacios porque no queremos que la gente se canse, al revés. Queremos que siga con más y se ha demostrado, y hay muchos estudios en Suecia y en otros países donde la jornada de trabajo la puedes recortar con las debidas herramientas y cultura que tienes que desarrollar y resulta que la productividad es más alta. Entonces, eso es el éxito de Payune, porque permite tener esa visibilidad, pero permite al colaborador tomar más control de lo que está haciendo y ser muy efectivo y eficaz en lo que está armando. Y desde el punto de vista de Pilar, en esta plataforma que es una comunidad que se ha armado, donde tienes muchos beneficios, cursos, capacitaciones, videos, información que sea relevante para ti, para, en este caso para Anima, para Jorge, y lo que sea importante para ti, que tú lo tomes, ¿no? Y que tengas un solo lugar donde puedas tener esos beneficios y seguimos desarrollándola para incorporarle más, pero la filosofía no existe hoy otro lugar donde tú puedes decir, oye, ¿dónde me desarrollo más?
estoy buscando trabajo, ¿quién me puede decir cómo me preparo la entrevista? Algo fácil, no quiero un curso de 8 horas o 10 horas, algo sencillo, pero puntual y que me sirva, que sea efectivo, ¿no? Entonces, con esta cultura y esa filosofía lo estamos armando, cubrir las necesidades básicas de la gente, porque a veces nos queremos ir a cubrir cosas muy sofisticadas, ¿no? No, cubramos las cosas básicas. Tú le decías hace rato, oye, ¿cómo le ayudamos a la gente? Bueno, este es un tipo de cosas que podemos dar para ayudarle a la gente, para que se sientan bien. Y entonces, sí, cuando cubres las partes básicas, te puedes ir a los siguientes niveles. Esa es la Excelente, filosofía con la cual armamos estas plataformas y creo que vamos en buen camino porque nos está funcionando y ahí vamos. excelente, excelente herramienta. Os felicito. Tengo una pausa ahí solamente para los oyentes que se nos que acaban de unirse a esta conversación. Estamos teniendo el lujo de entrevistar a Jorge Pérez, el CEO global del Grupo PAE. Y estamos hablando de lo que son la cultura organizacional post pandemia. Para todos los oyentes, estamos grabando este webinar y lo compartiremos a todos los que se han registrado. Os invito a que nos visitéis en la página minu.mx para poder registraros. Y también cualquier pregunta que tengáis, vamos a dejar unos minutos al final para hacerle preguntas a Jorge. Por favor, pasárnosla por el chat que tenéis en Zoom. Jorge, y si seguimos hablando antes hablamos un poco de dentro de un año, pero si volvemos un poco a un horizonte de tiempo más corto y pensamos en el 2020, lo que nos queda lo que nos queda de este año tan interesante, ¿qué, para para los CHROs, qué son las prioridades? ¿Qué son las prioridades para cerrar este año? Supongamos, justo como comentabas, sin saber cuándo se va a poner un punto aparte, un punto final de la pandemia. Pero que nos quedan 3 meses para finalizar el año. ¿Qué son las prioridades correctas para los líderes de recursos humanos? Yo te diría que hay una inmediata y hay una mediano y largo plazo. La inmediata es tienes que mantener la conectividad y la pertenencia a tus equipos de trabajo de la mejor manera posible. Tienes que lograr mantener que ese sentido de pertenencia en tu organización, porque de otra manera tu productividad se va a caer. No es porque la gente se vaya a ir, porque ahorita pues, no sé a dónde se puedan ir, pero si no lo mantienes bien, que esa es la urgente y ahorita tenemos que hacer desde recursos humanos, pero a mediano largo plazo, cuando las oportunidades empiecen a abrir, la gente se te va a ir. Y es ahí donde vas a sentir el dolor, ¿no? Ahorita por tu productividad va a bajar y a mediano largo plazo, cuando se te vaya la gente clave, que va a tener otras opciones, mejores opciones, donde sí lo hagan sentir parte de la organización y donde las empresas se hayan cambiado, suficientemente evolucionado para decir, oye, sí queremos que trabajemos de una manera diferente. Yo creo que esto no nada más lo digo yo, lo he platicado con muchos de nuestros clientes y de recursos humanos, y esas son las dos prioridades en general que están. Una es ahorita, ¿cómo le hago que no se me caiga esta productividad a través de mantener a mi gente cercana a nosotros? Y la segunda es cómo le hago, porque si no a mediano o largo plazo se me van a ir. Esto es un punto excelente ahí que es una conversación que nosotros también hemos tenido mucho, que tiene que ver con muchas de las decisiones que se están tomando hoy en día por las áreas de recursos humanos se están midiendo desde el punto de vista de cuánta rotación han causado, cuánta gente se ha ido. Pero esa métrica no se va a reflejar en este momento, dado Pero el va a contexto llegar. laboral, solo que sí se quedará ahí, ¿no? Y en el momento que ese contexto laboral cambie, entonces me parece un punto súper interesante. Hemos tenido muchas conversaciones nosotros de el equipo se lo tomó bien, nadie se fue, ¿no? Y eso creo que no refleja la realidad de cómo se lo tomó el equipo. Si cambiamos un poco, digamos, de foco la conversación y hablamos de la economía geek, ¿no? Porque hemos visto vemos muchas plataformas, las que conocemos todas, los Rappi, los Ubers, etcétera. Pero también vemos que el concepto de la economía geek más y más se está expandiendo. Me encantaría ver tu opinión sobre esta economía y en particular cómo ha evolucionado, en general cómo ha evolucionado en México y en otros países, pero durante esta pandemia, ¿qué cambios has visto ahí? Pues mira, es interesante. Por un lado, como tú sabes, esto viene creciendo de una manera muy importante porque le das autonomía, empoderas a la gente a poder tomar pues su negocio, ¿no? Un ejemplo clásico, un Uber
un Airbnb donde tú pones ya con tu casa o tu departamento en renta o tu coche para compartirlo. Yo creo que esa parte es muy valiosa porque das ese empoderamiento que es necesario y que la gente lo valora mucho. El gran reto de la economía gig es todo el tema de los beneficios y la parte social. Y lo digo porque al final suena muy bien, pero en algún momento dado alguien tiene que pagar los impuestos que ellos no están pagando. Entonces, bueno, en California, como tú sabes, hay todo un tema para poder cobrar los impuestos adecuados, donde estuvieron a punto de cerrar Uber y Lyft por este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, yo creo que va a crecer muy bien. Yo creo que el gran tema de la economía gig va a ser cómo solventar el tema del pago de prestaciones y beneficios para la gente, que al final es importante, porque si no, sí, en el hoy ahorita está bien porque recibo un ingreso, pero en el mediano y largo plazo, pues están dejando de generar un futuro porque no tendrán esos beneficios, ¿no? Yo creo que son de los cambios que seguirán trabajando. Yo creo que hay más legislación que se tendrá que hacer, y no porque yo esté en pro de legislaciones que a los empresarios nos mantengan encapsulados, pero sí en la manera que podamos ser más eficaces y productivos con la gente, ¿no? Porque de otra manera, que es parte y cambio de tema, un tema diferente, pero que tiene el mismo efecto, es el tema de la economía informal en nuestros países, en México, ¿no? Donde pues sí, se da mucho empleo, pero abajo de la mesa no hay nada de beneficios sociales, y los que acaban pagando eso somos nosotros los empresarios que hacemos las cosas bien. Entonces, yo creo que hay un tema que se tiene que conectar. No sé las soluciones, los expertos lo estarán viendo en las mesas, pero creo que es un tema que se seguirá desarrollando y tendrá que ver poco a poco cómo se modifica. Es un tema, como bien sabes, está muy politizado ahora mismo en California. Es una conversación que, digamos, se está teniendo a nivel, digamos, a nivel del Estado, pero también con mucho push de los players mismos. Eh, Nosotros hablamos digamos, de herramientas que ayudan con este trabajo remoto, ¿no? PAE1 siendo un buen ejemplo de ello. Eh, pero también hay un concepto interesante ahora, ¿no? Que tenemos a colaboradores nuestros trabajando de forma remota que nunca habían trabajado de forma remota, ¿no? Y no estamos adaptando, ellos mismos se están adaptando, ¿no? Trabajando desde casa o trabajando desde de diferentes sitios donde antes solían trabajar. ¿Qué, qué piezas y qué elementos crees que son importantes justo para mejorar esa vida laboral, ¿no? Del trabajador remoto? Trabajador remoto en todos sus sentidos, ¿sí? Pero ¿cómo ayudan las empresas para mejorar esa vida laboral? Comentamos un poco sobre cierta mejora de productividad que sucede por no tener que hacer los traslados, por no estar menos cansados. Es una cosa que nosotros vemos mucho, que están menos cansados porque se ahorran, especialmente en ciudades como Ciudad de México, esos traslados largos. ¿Qué otras piezas crees que son importantes para mejorar la vida laboral? Fíjate que es un buen tema, y yo creo que el tema del trabajo remoto yo sí, si lo ves en un plano de dos ejes, ¿no? El horizontal pones lo que son las generaciones, lo que llamamos antes los baby boomers, los Gen X y todos ellos, y pones el tema de edades en el plano horizontal, y pones en una vertical lo que es el trabajo en oficinas hacia el trabajo remoto. Se cruzan los dos ahora. Entonces yo creo que el tema va a ser cómo no nada más pensamos en el trabajo remoto como posibilidad de trabajo, sino la generación a la cual estamos llevando ese trabajo remoto. Porque no es lo mismo que yo le diga a mi hija ahorita que trabaje remoto, porque para ella así nació, ¿no? Así trabaja. O sea, ella su tiempo laboral, y afortunadamente colaboró con nosotros, lo hizo remoto y muy, muy efectiva. Ella reclutaba gente desde Florida, reclutaba gente para el estado de Washington y Texas, y funcionaba perfectamente bien. Entonces, funciona bien, pero es una niña de 26 años. Si a mí o a mi papá, que en paz descanse, le hubiera dicho, oye, trabajas remoto, pues a lo mejor hubiera sido, a ver, espérame, vamos a platicar, ¿no? Y vamos a sentarnos a tomar un café para platicar ese tema, porque no lo entiendo. Entonces, yo creo que es un cruce de las dos, y como organizaciones tenemos que pensar en la generación que estamos trabajando, y, por supuesto, en cómo hacemos este eje vertical, y sí darles las herramientas y las plataformas y la facilidad para que lo puedan hacer de manera ordenada y con responsabilidad. Pero por otro lado, tenemos también que entender cómo funciona la gente, y ese tema es un tema de comunicación. O sea, no cambia nada si estamos trabajando virtualmente o si estamos trabajando en la oficina. El tema de la comunicación efectiva tiene que mantenerse, yo te diría,
sobrehacerse ahora, porque la situación lo demanda, para poder asegurarnos que la gente con generaciones como la mía, ya estamos más viejitos, entonces entendamos qué es lo que tenemos que hacer y cómo conectamos, ¿no? Independientemente de que estemos remoto o no. Yo creo que es un ejercicio de dos ejes que se tiene que puntualizar. No creo que sea una solución única. Sí hay modelos de solución desde el punto de vista de herramientas que puedes dar para el trabajo remoto, que platicamos de ellas hace unos momentos, pero la otra es, como organización, ¿cómo quiero yo manejar mi organización y cómo comunico para poder asegurar que los baby boomers pues estén tan conectados como los chavitos de veintitantos años, ¿no? Y la verdad es que la efectividad se da, o sea, yo te diría, nuestros equipos de trabajo en Estados Unidos, muchos de ellos son remotos, y así nacieron y así funcionan. Trabajan remoto y te diría que su productividad es extraordinaria, ¿no? Tenemos oficinas en el estado de Washington, donde la productividad de esta gente es la de las más altas y no tiene oficina. Y funciona perfectamente bien, y de hecho son gente de mi edad, ¿no? Entonces, ellos fue una solución perfecta, y tenemos otras gentes jóvenes, como estuvo trabajando mi hija aquí, lo pongo como ejemplo porque pues, la conozco el caso, fue muy productiva, muy eficaz en lo que estuvo haciendo, trabajando en oficina y trabajando remoto. Entonces, yo creo que el tema de la comunicación y, por supuesto, la disciplina de los negocios de mantener una buena dinámica de retroalimentación y de trabajo, y lo que siempre tenemos que hacer es importante, ¿no? Creo que nosotros en nuestro ecosistema de empresas de tecnología, un cambio interesante que estamos viendo es que se está moviendo a un modelo completamente distribuido y remoto. Y uno de los beneficios, además de los que comentábamos, que están viendo es un tema de atracción de talento, ¿no? Es tener programadores en Buenos Aires, en Berlín, tener diseñadores en Lisboa. Justo eso, además de encontrar talento que en ciertos mercados es más difícil de encontrar, pero ahora tienes una capacidad de buscarlo donde haga falta. Entra un par de preguntas. Una de ellas te lo voy a hacer teniendo en cuenta que eh, no eres psicólogo, pero hay una pregunta sobre el impacto que estamos... Hay un impacto que creo que preocupa mucho, está hablando mucho en la prensa, que es este impacto psicológico que está teniendo la pandemia, que no vamos a tener muy claro hasta dentro de un tiempo. Pero, ¿qué es tu perspectiva para los trabajadores de estos impactos psicológicos que no estamos pudiendo ver y observar ahora mismo, pero que sí en un tiempo surgirán? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué nos debería de preocupar ahí? Híjole, sí, no soy psicólogo, pero yo te diría que desde el punto de vista como directivo de una organización que tenemos al 96% de nuestra gente trabajando remoto, un tema que es fundamental es la comunicación. Entendemos que la gente se puede sentir sola porque nos lo han expresado. Nosotros hemos generado muchísima comunicación con nuestros colaboradores directos, el staff de Grupo PAE, para poder saber cómo están y estar trabajando proactivamente en eso, ¿no? De ahí nacen las plataformas como lo que platicamos ahorita con PayUne, de ahí nace la necesidad de tener toda una estrategia de comunicación que completamente rediseñamos en este año para poder tener una comunicación estratégica de la organización mucho más robusto y mucho más fuerte, que hoy por hoy tenemos un comité donde varios ejecutivos de la empresa están trabajando diariamente para ver qué tipo de comunicación sacamos y cómo lo sacamos, ¿no? Desde cómo comentamos nuestra estrategia, los resultados del mes, los resultados de la semana, los avances, cambios, felicitación de cumpleaños, o sea, mil cosas que se hacían ya, pero ahora con una integración mucho más fuerte para poder asegurar que la gente reciba lo más que se pueda nuestro, y asegurándonos nosotros también que los líderes están teniendo juntas de trabajo con sus equipos de manera, si no diaria, cada 2, 3 días, ¿no? No queremos que la gente se sienta sola. Eso es lo que estamos trabajando ahorita. Estamos haciendo muchas encuestas de cómo se siente la gente, y nos hemos dado cuenta que la gente en ese sentido está bien, y sí nos ha pasado que a veces la gente se siente sola. Pero yo te diría, en nuestro ejercicio es muchísima comunicación. Cuando terminamos de comunicar, empezamos otra vez a comunicar, y cuando terminamos esa segunda vez, regresamos con la tercera, porque nunca acabas. Y yo creo que es la mejor manera de llevarlo ahorita, porque realmente no sabemos cómo va a solucionar, cómo va a terminar esto. Es una buena pregunta, y vamos a ver en el tiempo cómo sale, ¿no? No sabría qué va a pasar con este tema en todas las empresas, pero lo que sí sé es que no puedes quedarte quieto. Tienes que ser mucho más proactivo con esa comunicación.
Una pregunta aquí un poco difícil, que es, dado que tienes tanta exposición y tanta visibilidad de cómo diferentes líderes de recursos humanos están navegando esta pandemia, ¿qué consideras que son, desde tu punto de vista, los errores más comunes que estás observando? Que tienen que ver mucho con decisiones que tocan la cultura organizacional, ¿no? Comentaste sobre comunicación, comentaste, creo que algo muy ejemplar que hicisteis ustedes de cómo evitar recortes. ¿Qué otros errores ves que se están cometiendo por los líderes de recursos humanos? Híjole, errores, yo creo que al final, yo no soy nadie para juzgar, ¿no? Simplemente veo las acciones y los resultados. Y yo te diría de las cosas que hemos visto que no funcionan tan bien, es cuando recursos humanos se vuelve un ejecutor de las decisiones de alguien más del negocio. Recursos humanos tiene que ser un consultor de cabecera de la dirección general y de las presidencias de operaciones para poder colaborar y en conjunto diseñar las estrategias o los cambios que se tienen que hacer. Cuando el recurso humano se queda corto en eso y no llega a alcanzar esa mesa para poder hacer un diálogo y ser parte de la solución, es cuando se quedan cortos. Y más que errores tienen que poder influir en los demás desde el punto de vista de recursos humanos para que las cosas funcionen de la mejor manera. Llámale en cultura, llámale que la gente se sienta más comprometida, llámale en todas las funciones que tiene que ver a recursos humanos, que es mucho más allá de la parte transaccional. Es ahí donde recursos humanos tiene que estar. La parte transaccional se va a hacer, nóminas y pagos, y todo eso se va a hacer. La parte estratégica es la que hoy tiene que ser mucho más relevante y donde tiene que estar sentado en la mesa y poder consultar con su dirección para poder tomar las decisiones. Yo creo que es ahí donde tiene que estar. Más que errores, yo diría, tiene que tener la capacidad de influir y de ser parte de la solución. Perfecto. Tengo que hacer una pregunta sobre, eh, creo que tocamos un poco en este tema, pero ¿consideras que la pandemia ha ayudado a romper estas fronteras laborales? ¿No? Digamos, ¿crees que sea la posibilidad de que las empresas que tienen filiales en diferentes países ahora estén replanteándose cómo conectar a todo su staff en una misma plataforma, como tenéis en Paeune, pero para hacer ese trabajo remoto de tal forma que se va a redefinir ciertas funciones que no necesariamente tienen que suceder de forma local, pero ahora se pueden suceder de forma internacional? Absolutamente, claro que sí, por supuesto. De hecho, nosotros tenemos hoy parte de nuestra contabilidad que tenemos en Estados Unidos, está ahorita en Argentina, porque o sea, encuentras el talento adecuado y estamos potenciando diferentes talentos que tenemos en la empresa en otras regiones porque ya se vuelve un poco menos importante el tema de las fronteras. Tenemos que ser muy cuidadosos de respetar las culturas de los países. Cada país tiene una cultura y una bandera y hay que respetarlo. Sin embargo, desde el punto de vista de colaboración y trabajo, creo que somos mucho más fluidos y yo creo que es algo que sí tenemos que aprovechar porque se pueden generar sinergias muy interesantes, donde además la diversidad cultural y de perspectiva genera mucho más riqueza en las decisiones que se toman, ¿no? Yo creo que sí está cambiando y va a seguir cambiando y creo que son de las cosas que hace rato platicamos, ¿dónde va a quedar esto en el 2021? Yo creo que va a seguir cambiando y vamos a encontrar equipos mucho más multidisciplinarios desde el punto de vista de nacionalidad, que antes a lo mejor estaban más centralizados en los países y ahora nos damos cuenta que no necesariamente, ¿no? Nosotros tenemos una llamada semanal cada martes con todo el equipo ejecutivo de los diferentes países. No sabes qué rica es esa llamada, ¿no? No nada más es el resultado y cómo vamos o acciones que tenemos que tomar, sino es esa perspectiva de la cultura de los países y no sabes cómo enriquece a los grupos. Yo creo que eso va a ser algo muy bueno y creo que sí, esas fronteras van a terminar de expandirse más. Qué bueno y qué positivo este impacto que tendrá en la diversidad de los equipos de trabajo. Jorge, tenemos una pregunta aquí sobre los cambios organizacionales que se dieron en los últimos meses. Concretamente, estando las bajas los recortes en la plantilla y también la presión en los costos que tienen las empresas, ¿no? De reducir costos, no aumentar costos. ¿Cómo se traduce eso a lo que está pasando en la contratación, ¿no? ¿Qué tipo de perfiles son los que crees que se buscarán en el mercado laboral para justo suplir estas capacidades sin aumentar costo, ¿no? Porque tenemos ahora mucho talento, digamos, que está buscando proyectos y en empresas, digamos, que tienen presupuestos más reducidos. ¿Qué significa eso en la contratación?
Fíjate, esa es una excelente pregunta y nosotros en la industria de lo que es el empleo temporal, yo te diría que nosotros vamos directamente ligados al PIB de los países, ¿no? Si el PIB va para arriba, la industria del staffing va para arriba y es, bueno, cuando baja, baja, ¿no? Pero vamos desfasados 6 meses antes, ¿no? Que ese es un estudio que llevamos muchos años que se hace a nivel mundial. Entonces, cuando las cosas empiezan a ser un poco difíciles en las empresas, 6 meses antes, en la industria del staffing los sentimos, porque los primeros que salen evidentemente son los empleados temporarios. Pero de la misma manera, cuando las cosas regresan, estamos adelantados 6 meses. Es un ciclo muy interesante que, bueno, de hecho, por eso cuando hay cambios en la industria del staffing desde el punto de vista de contratación, mismo la Bolsa de Valores de Estados Unidos se mueve, porque eso sabe que cuando va para arriba es porque ya viene algo bueno, ¿no? Y lo mismo, 6 meses antes sube. Entonces, ahorita estamos en un ciclo positivo, interesante, que esperamos que fue mucho más rápido de lo que hubiéramos pensado después de la caída que tuvimos. Pero yo te diría que muchas empresas lo que hacen ahorita es, tienes que buscar alternativas, ¿no? Y el empleo del personal temporario a veces es malentendido como que es empleo más barato. No, no es más barato. Somos más eficaces porque a eso nos dedicamos, ¿no? A eso nos dedicamos y pagamos las nóminas y conseguimos a la gente porque a eso nos dedicamos, a buscar gente y a contratar gente. Entonces, yo te diría que muchas de las organizaciones lo que están buscando hacer es flexibilizar, que ese es el punto al que quiero llegar. Tenemos que flexibilizar de la manera más inteligente todo lo que son los equipos de trabajo que tenemos. Llámale eso a la contratación de personal, llámale eso a la maquila de nómina, para que podamos tercerizar y tener mayor eficiencia en esos procesos, ¿no? Nosotros hacemos como servicio una maquila de nómina para muchos de nuestros clientes y somos mucho más efectivos y costo-beneficio que si lo hicieran internamente. Entonces, las empresas, desde el punto de vista de recursos humanos, tienes que buscar soluciones que te permitan flexibilizar tu costo fijo, hacerlo variable, porque eso te va a permitir, entonces, cuando las cosas bajan, pues bajas tu demanda, cuando las cosas suben, las sube, pero no tienes que tener ese costo fijo. Entonces, desde nuestra óptica, y yo llevo 30 años en este negocio, es la mejor receta que puedes tener desde recursos humanos, es flexibiliza tu costo fijo, hazlo variable. ¿Por qué? Pues porque te va a dar mejores resultados y además vas alineado con las necesidades de tu empresa. Bueno, bueno. Creo que se fue Nima. Esperamos un ratito. Se congeló su imagen. Pues mientras esperamos, aquí tenemos otra pregunta, ¿no? Y en medio de humanizar las organizaciones, ¿cómo crees que se podría dejar a un lado y ser más flexibles en la transacción de capital humano y profundizar más en la transformación de recursos humanos? Creo que estás en mute. Sí, ya, perdón, se cortó tu pregunta. ¿Me puedes repetir, por favor? Una Allí disculpa, viene Nima. Ah, ya está. una gigante disculpa a todos, hablando de algunos de los retos del trabajo remoto. Se me cayó la conexión. Os pido una disculpa a todos. Y Jorge, justo estamos cerrando con... Tenemos muchos oyentes y líderes de recursos humanos que justo como dices, estamos navegando un momento complicado, ¿no? Estamos nerviosos y cada día hay una crisis constante. ¿Qué mensaje les darías? ¿Qué mensaje les darías teniendo en cuenta, digamos, hay cansancio, hay preocupación, digamos, hay muchas historias, digamos, tristes, ¿no? Alrededor nuestro. ¿Qué mensaje les mandarías en estos momentos?
Híjole, arriba y adelante. Esto no se va a acabar, simplemente está cambiando. Tengo la fortuna de haber conocido hace muchos, muchos años a Pedro Borda, que tú conoces muy bien, que es un ícono y un líder de recursos humanos en México. Yo te diría en México y en otros países. Pedro es muy conocido en Estados Unidos también. Y lo que he encontrado con una gente como él y a través de él conocido a muchísima gente de recursos humanos de todos los niveles, es tienes que seguir adelante y tienes que ser innovador y tienes que ser un guerrero de tu gente. Tienes que buscar, no te puedes quedar atrás. Tienes que buscar el oído de tus ejecutivos en la empresa para que puedas influenciar las decisiones que mejor convengan, no a tu área, sino a tu equipo de trabajo, entiéndase tu empresa, que tú lidereas a tus organizaciones desde el punto de vista de capital humano y tienes que verte así. Tienes que lograr sentar en la mesa porque fallarías si no estás sentado ahí. Si estás ahí, felicidades, manténlo y ahora sé ese Tarzán que cambies de liana para que sigas avanzando. Si no estás ahí, tienes que estar ahí sentado, porque si no, la verdad es que tu efectividad va a ser relativamente cero. Ese sería mi consejo. O sea, recursos humanos se vuelve hoy más que nunca el área de las funciones de organización, que todas son importantes, no minimizo ninguna, se vuelve de las más estratégicas desde el punto de vista de la sustentabilidad del negocio a largo plazo. El talento es la diferencia y si no, pregúntenle a ti, tu empresa, tú lo que vendes es soluciones que generaron aquí, no son fierros ni coches que se hacían antes, ¿no? Hoy las cosas que valen la pena se generan con esa innovación y conocimiento y es lo que para eso estamos aquí y Recursos Humanos se vuelve el integrador de ese talento para que entonces las ideas que están en las empresas se vuelvan realidad. Estupendo. Muchísimas gracias por ese cierre tan espectacular. Jorge, mil gracias por esta conversación. Es un regalo para todos, que nos hayas dado tu tiempo, que has tenido esta plática tan fascinante. Nos has dado, creo que mucho de pensar a todos los que hemos participado hoy. A todos nuestros oyentes os vamos a compartir la grabación de esta plática con Jorge. Muchas gracias por acompañarnos y mil gracias otra vez, Jorge. Un abrazo fuerte a todos. Gracias, Nima. Gracias a todos por su tiempo y nos estamos saludando. Cuídate mucho. Muchísimas gracias. Cuídate. Un abrazo. Bye bye.